Bien, hermanos, buenos días. Vamos a abrir la palabra por este Evangelio de Marcos. En esta mañana vamos a estar considerando este pasaje, creo que bien conocido por todos, que es el pasaje de el joven rico. Y antes de adentrarnos en la palabra, vamos a orar. Voy a orar, necesito la ayuda del Señor y que por su Espíritu su palabra pueda tener cabida en nuestros corazones. Señor, esta mañana queremos adorarte, queremos ponernos delante de ti, queremos ser expuestos a tu palabra, Señor, para que sea ella la que pueda actuar en nuestros corazones, Señor, y obra por tu Espíritu, para abrir nuestros oídos a ella, para que esta palabra pueda penetrar, pueda, Señor, quitar toda dureza de nuestro corazón y, Señor, podamos tener un corazón dispuesto a entregarnos a ti. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por también la palabra que nos has dejado, pero sobre todo por la palabra última y definitiva, que es tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste para traer salvación y para darnos vida. Y te damos gracias por tu misericordia. Y Señor, ahora dame sabiduría para exponer la palabra con fidelidad, que no sea un impedimento para que esta palabra pueda llegar a mis hermanos. Y Señor, que podamos adorarte y podamos gozarnos en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy es el último domingo del año 2020, un año que, si veis por todos los medios, un año muy difícil, ¿verdad? Hemos tenido que estar confinados mucho tiempo en casa, hemos tenido que aprender muchas cosas, ¿verdad? A ponernos la mascarilla, a desinfectarnos, a relacionarnos unos con otros de manera muy creativa, ¿no? A través de Internet. Algunos habéis hecho expertos en Zoom, en cómo entrar en las sesiones, salir de las sesiones, encender y apagar el volumen, ¿verdad? Aprender a las redes sociales, de alguna manera estar más cerca, ¿no? Ante un año difícil y extraño para todos, ¿no? Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es que a pesar de lo distinto que ha sido este año, hay algo que no cambia y es que siempre a final de año tenemos la lotería de Navidad, ¿verdad? El sorteo de la lotería que nunca se lo pierde nadie, ¿no? Es verdad que ha sido un poco extraño porque la gente no podía ir allí a donde se celebraba, pero bueno, seguía todavía el sorteo de la Navidad y la gente sigue comprando sus cupones de Navidad, ¿no? Parece que, a pesar de lo raro de este año, la ilusión de hacerse rico no ha cambiado en la gente, ¿no? Todo el mundo, de una u otra manera, compra su boleto esperando que le toque la lotería de Navidad, ¿no? Y si a los que no ha tocado la lotería de Navidad, pues está la del niño próximamente, porque también es otra posibilidad, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Todo el mundo desea hacerse rico, todo el mundo desea riquezas. Y el pasaje que esta mañana vamos a estar considerando es un pasaje que nos va a hablar precisamente acerca de este tema, acerca de las riquezas, acerca del tema de tener dinero. Y más que animarnos a hacernos ricos, a que compremos lotería, es interesante que lo que Jesús hace es justo lo contrario. Él nos va a advertir del peligro que supone el dinero para entrar en el reino de los cielos. El dinero supone un peligro para entrar en el reino de los cielos. Si os acordáis, Jesús estaba en Perea, estaba camino a Jerusalén y él allí habían venido unos fariseos a hablar con él, habían tenido una discusión, le habían preguntado acerca del tema del divorcio y Jesús aprovecha para hablarle acerca del verdadero significado del matrimonio, ¿os acordáis? El matrimonio nos habla del Evangelio. El matrimonio es un tipo de la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio es como una parábola viviente que nos habla acerca del pacto de amor entre Cristo y su iglesia. Luego, cuando Jesús terminó de enseñar aquello a los fariseos y a toda la multitud, vemos que había unos padres que vinieron a Jesús para traerles sus hijos y que el Señor pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Y vemos como los discípulos meten la pata y tratan de impedírselo. No presentéis estos niños a Jesús, no molestéis al maestro. Y Jesús dice que se indignó con sus discípulos, ¿no? Porque Jesús estaba viendo que el hecho de apartar a un niño era un impedimento para mostrar algo también acerca del reino de los cielos. Jesús aprovecha la oportunidad para hablarnos que también en los niños hay un aspecto del Evangelio y de la salvación. Y allí nos enseñó que los niños son una obra de Dios que nos hablan acerca de cómo podemos entrar en el reino de los cielos. Nos habla acerca de un niño en dependencia, en esa dependencia de sus padres. De esa misma manera nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos en dependencia del Señor, reconociendo nuestra incapacidad de valernos por nosotros mismos, de nuestras obras, y de esa manera podemos recibir el Evangelio, podemos recibir por gracia
la salvación que el Señor nos ofrece. Y hoy tenemos delante de nosotros un pasaje que nos relata algo que ocurre justamente después, cuando estos padres se habían llevado ya a sus niños, ya era tarde, ya posiblemente sería última hora, Jesús había estado enseñando durante todo ese día, pero cuando estaba a punto de marcharse, viene un hombre. Dice el versículo 17 que al salir él para seguir su camino, el Señor ya se iba, dice que vino uno. Y es interesante porque este hombre que viene a Jesús nos va a ilustrar precisamente uno de los impedimentos más comunes para ser salvos y para tener entrada en el reino de los cielos. Este hombre que viene a Jesús es un ejemplo viviente que contrasta, por ser un contraejemplo, con la idea de cómo un niño recibe el Evangelio en completa dependencia y reconociendo su incapacidad para salvarse a sí mismo. ¿Qué sabemos de este hombre que viene a Jesús? Pues nos dice que vino a Jesús corriendo. Lo primero que vemos es que tenía un interés sincero por conocer a Jesús, por presentarse delante de él. Nos dice que llegó corriendo y seguramente el día se estaría acabando. No sé si a este hombre se le hizo tarde, no pudo ir antes, pero el caso es que él tenía que encontrarse con el Señor. Jesús había estado enseñando durante todo el día, ya estaba a punto de irse, pero este hombre no quería dejar pasar la oportunidad de encontrarse con Jesús. Porque había algo que inquietaba el corazón de este hombre. Tenía que hablar con Jesús, tenía que hacerle una pregunta. Y además nos dice que vino corriendo. Había un sentido de urgencia. Y además interesante que en los tiempos de Jesús las personas importantes no iban corriendo a los sitios. Correr de alguna manera estaba mal visto, correr era cosa de niños. Ver a alguien correr era visto como casi un símbolo de indignidad. Pero a este hombre no le importó lo que los demás pudieran pensar acerca de él, y él estuvo dispuesto a ir corriendo a Jesús porque había una pregunta que quemaba su alma, había una pregunta en su corazón que necesitaba una respuesta. Así que lo primero que vemos a este hombre es que tiene un interés sincero por encontrarse con Jesús, y además nos dice que hincó la rodilla delante de él. Él se acerca del Señor e hinca la rodilla. Él no va con una actitud soberbia a Jesús. Él no llega con la barbilla erguida como diciendo soy un hombre importante, que todo el mundo tiene que hacerme caso, ni viene con una mirada condescendiente hacia Jesús. Él muestra un respeto absoluto hacia el Señor y viene buscando de una manera sincera una respuesta para una pregunta que lleva mucho tiempo clavada en su alma. Por el pasaje paralelo de Mateo 19:20, sabemos que este era un hombre joven, era un hombre que no era una persona de mucha edad, era un hombre realmente joven, alguien que además tenía un alto estándar moral, tenía un buen testimonio de sus vecinos, no era un ladrón, no era un adúltero, no había engañado a su esposa, no estaba acostumbrado a engañar ni a mentir a la gente. Supongo que tendría incluso su negocio, y este era del tipo de persona que no defraudaba Hacienda, él pagaba puntualmente todos sus impuestos, pagaba también seguramente bien a sus empleados. Era una persona que desde pequeñito había estado en casa, había obedecido a sus padres, seguramente habría sido un niño estudioso, no de esos atípicos niños que no dan ni un problema en casa, ¿verdad? El versículo 22 nos dice que este hombre también tenía muchas posesiones. Era una persona rica. Así que gozaba de la capacidad económica para no tener que preocuparse el resto de su vida por el dinero. Así que de alguna manera vemos aquí concentrado al prototipo del buen ciudadano. Una persona con dinero, pero una persona de bien, una persona que no ha dado muchos problemas, una persona que no es conflictiva. Chico joven, el típico prototipo del chico que todo padre quiere que su hija se case con él, el chico perfecto. El texto no lo dice, pero seguramente hasta sería guapo este hombre posiblemente, ¿no? Parece que lo tiene todo, pero había una inquietud en el corazón de este hombre. A pesar de gozar de toda esa riqueza, de su reputación, de aprobación de la gente, del amor de su familia, en lo profundo de su corazón había una inquietud espiritual. Él no tenía la certeza de ser salvo. Había un sentimiento de intranquilidad en el interior de este hombre. No había completa paz, no había descanso, porque él no sabía si tenía que hacer algo más para poder ir al cielo. Así que se presenta delante del Señor y le dice: Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta era la pregunta que él tenía. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la típica persona que si entrase por la puerta de la iglesia y preguntarse, ¿cómo puedo ser salvo? Enseguida le diríamos, cree en el Señor y te bautizamos. Vas de cabeza a la pila bautismal porque parece que lo tiene todo. Buena gente. Una persona que en apariencia podría ser creyente. Solo le falta bautizarse y hacerse miembro de la iglesia. Ahora, fijaos cómo trata el Señor a esta persona. Él nos vuelve a dar una lección de evangelismo. Y él responde a este hombre como a nadie se le hubiera ocurrido responder a esta persona. Parece que casi está tratando de desanimar a este hombre que viene buscando de una manera sincera respuestas. Ahora, ¿por qué Jesús lo trata de esa manera? Creo que es porque Jesús no mira a las personas de una manera superficial, como nosotros muchas veces hacemos. Él mira lo profundo del corazón, lo profundo del corazón que había en este hombre, y Jesús le habla la verdad en amor. Fijaos lo que dice el versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole le amó. Y hermano, a veces hay que ser políticamente incorrectos si queremos amar a las personas. Hay que ser muy valientes para amar de verdad. Amar de verdad es para personas valientes, porque no hay mayor falta de amor que dejar a las personas engañadas en su pecado o mirar para otro lado. O hablarles solamente palabras bonitas, palabras que sean políticamente correctas y que se vayan camino al infierno. Pero fijaos en este hombre. Este hombre es un buen ciudadano. Puede tener una moral elevada, no haber defraudado, ser un fiel pagador de sus impuestos, no haber robado nada en su vida, haber sido obediente a sus padres, ser lo que se dice una persona de bien. Puedes incluso simpatizar con Jesús, tenerle respeto. Puede ser religioso, este hombre lo era, este hombre conocía la ley, seguramente se habría formado en la palabra del Señor, había leído la Biblia, seguramente iría a la sinagoga todos los sábados, una persona con una reputación intachable. Pero fijaos, puedes tener todas esas cosas y sin embargo no ser salvo. ¿Qué problema tenía este hombre? Fijaos, la misma pregunta que le hace este hombre a Jesús está revelando dos errores en su teología. Él se acerca al Señor y le dice, Maestro bueno. Este es el primer error que vemos que este hombre comete. Su primer error tiene que ver con la persona de Jesús. ¿Quién pensaba este joven rico que era Jesús? Para él, Jesús era un maestro. Era un maestro, solo un hombre, solo un maestro. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Es verdad que este versículo es uno de los favoritos de los testigos de Jehová, ¿no? Porque ellos al leer este versículo dicen, ¿ves? Jesús está diciendo que él no era Dios, porque solamente Dios es bueno. Pero fijaos, Jesús no está corrigiendo al joven al decirle que él era bueno. Lo que Jesús hace es poner de manifiesto la contradicción entre las palabras que pronuncia el joven, maestro bueno, y lo que realmente él creía en su corazón acerca de él. Él pensaba que era solo un maestro, así que ¿cómo podía llamarle maestro bueno? En otras palabras, ¿por qué me llaman maestro bueno? No hay ningún hombre, ni maestro, que pueda ser llamado bueno a menos que creas que Él es Dios. Y este joven no creía que Jesús fuese Dios. Para él era solamente un gran maestro de moral. Alguien que había venido a enseñarnos cómo vivir, a ponernos un ejemplo de lo que debemos hacer para ir al cielo. De hecho, mirad, cuando Jesús le da la lista de los mandamientos en el versículo 19 y en el 20, en el joven contesta a Jesús, se dirige ya a Jesús como solo maestro. Entonces este joven responde y dijo, maestro, todo esto lo he guardado. Fijaos, ya no dice maestro bueno. Él confirma que no piensa que Jesús sea bueno ni que sea Dios. Así que este es el primer error. Este joven rico no creía que Jesús fuese Dios. Y hermanos, si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no puede salvar a muchos. Un hombre perfecto puede salvar a un hombre perfecto, pero solamente Dios hecho hombre puede salvar a muchos. Y la segunda pregunta que él hace, él dice, maestro bueno, él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este es el segundo problema teológico que tenía este hombre, que él pensaba la manera de ser salvo era a través de sus obras. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él entendía
la salvación de un modo legalista. Yo cumplo con una serie de requisitos, yo cumplo con una serie de mandamientos y con ello me gano el cielo. Es solamente una cuestión de cumplir con algo, de acumular cierto número de obras para que Dios esté satisfecho conmigo y entonces me dé como premio la amplia entrada en el reino de Dios. Ahora, fijaos cómo el Señor corrige a este hombre. No le dice, mira, creo que tienes un problema teológico, vamos a sentarnos y te voy a explicar realmente cómo es la salvación. Lo que tienes que hacer es creer en mí. Lee Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero fijaos, Jesús no quiere simplemente que este hombre llegue a tener una teología correcta. Porque hay muchos legalistas con una teología correcta que van camino al infierno. Él necesita descubrir lo que hay en lo profundo de su corazón. Jesús quiere confrontar a este hombre con la realidad de su corazón idólatra. Quiere romper por completo ese concepto superficial que él tenía de sí mismo y de su bondad. Este joven se consideraba una buena persona. Él dice, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Quizás solamente me falta algo, Señor, dime qué más tengo que hacer para ir al cielo, para ganarme el cielo. Así que fijaos cómo Jesús trata a este hombre y dice, muy bien, ¿tú quieres ir por el lado legalista? Vayamos por esa senda. Y le empieza a decir, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El decálogo, los mandamientos, ¿verdad? Y el joven responde, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Veis cómo este joven estaba ciego a su pecado? Se considera una buena persona. Piensa que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para que Dios le dé su aprobación. Al menos Jesús quizá le tendría que decir algo más, porque él en su conciencia sabía que todavía había algo que no estaba bien. Pero él dice, todo eso lo he hecho ya, ¿qué más tengo que hacer? Y ahora fijaos, Jesús va al corazón. Es increíble cómo el Señor conoce nuestro punto débil. Él conoce justamente el punto del corazón y le da la estocada. Y le dice, muy bien, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús amó a este joven y por ello muestra la realidad, le quiere mostrar la realidad de su corazón. Este hombre amaba más las riquezas de lo que amaba a Dios. No estuvo dispuesto a renunciar a su fortuna para seguir a Jesús, porque valoraba más su dinero que a Jesús mismo. Ese era el problema principal que tenía este hombre. Hermanos, la fe no se pone de manifiesto por lo correcto de nuestra teología, aunque es importante tener una buena teología, ni por nuestras obras externas, que muchas veces juzgamos de una manera muy superficial, sino por lo que en verdad tú valoras al Señor Jesucristo y por lo que realmente estás dispuesto a renunciar. ¿A qué estás dispuesto a renunciar por causa de Cristo y del Evangelio? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por tenerle a Él? ¿Tú quieres saber si eres creyente de verdad? Pregúntate, ¿a qué estás dispuesto a renunciar por causa de Cristo y del Evangelio? ¿A tu dinero? ¿A tu casa? ¿A tu trabajo? ¿A tu familia? ¿A tu reputación? ¿A tus amigos? Hermano, el cristianismo en ese sentido es radical. Jesús demanda de nosotros todo y reclama para Él el primer lugar en nuestras vidas. Fijaos, cuando este joven se marcha, Jesús mira a su alrededor y ahora se dirige a sus discípulos porque quiere usar esta conversación que ha tenido con el joven rico para enseñarles la lección que tenía que aprender también sus discípulos. Fijaos, dice en el versículo 23 que Jesús mira alrededor, ahora se dirige a su discípulo y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino del Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos dicen que se asombraron cuando Jesús dijo estas palabras. Pero Jesús se lo repite otra vez por si no se han enterado. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo, ¿y quién podrá ser salvo? La declaración de Jesús es radical. Y el asombro y la sorpresa de los discípulos es en mayúscula.
El texto lo repite hasta 2 veces, que los discípulos se asombraron de las palabras que Jesús dijo. Ahora, piensa por un momento en estos discípulos. Muchos de ellos eran personas sencillas, que no tenían tampoco muchas riquezas. ¿Por qué se asombran tanto los discípulos por las palabras de Jesús? Pues creo que es porque la mentalidad de los judíos del primer siglo, y esa era la mentalidad de los discípulos, es que el tener riqueza era un símbolo inequívoco de la bendición y la aprobación de Dios. Así que aspirar a tener riquezas, el buscar el hacerse rico, era la aspiración máxima de todo judío del primer siglo. Ninguno de los discípulos podía concebir que algo no quisiera tener dinero ni aspirar a ello. Y Jesús con esta afirmación rompe completamente sus esquemas mentales y sus prejuicios. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Que si tienes dinero en tu cuenta bancaria entonces no vas a ir al cielo? ¿O que hay que ser pobre para ser salvo? Pues creo que no. En la Biblia encontramos casos de creyentes y que eran muy ricos. El propio Abraham era un hombre rico, rico en plata, en oro, en ganado. Job era un hombre rico y era una persona temerosa de Dios. El rey David, uno de los reyes más ricos, aparte de Salomón. José de Arimatea, el que puso también sepulcro para nuestro Señor. Lidia, la vendedora de púrpura en el Nuevo Testamento. Encontramos muchos ejemplos en la Escritura de creyentes que eran personas que tenían dinero. Así que las palabras de Jesús no significan que tengas que ser pobre para poder entrar en el reino de los cielos. Fijadle, vamos a leer de nuevo y fijaos cómo Jesús dice en el versículo 23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. No dice que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, sino que es muy difícil. Y fijaos, en el versículo siguiente repite la misma idea, pero con un matiz adicional. Dice, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Os dais cuenta? Así que lo que Jesús está haciendo aquí es darnos una advertencia en cuanto al peligro que supone tener muchas riquezas. No porque las riquezas en sí mismas sean malas, sino porque es muy fácil poner nuestro corazón en ellas. Es muy fácil poner nuestra confianza en ellas hasta tal punto de que nos impidan entrar en el reino de los cielos. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, en mi cuenta bancaria, en lo que yo puedo hacer, dejamos de ser como ese niño que está en dependencia de sus padres y que confía completamente en ellos para su sustento. Comenzamos a sentirnos independientes de Dios. Comenzamos a sentirnos autosuficientes y eso nos lleva a querer vivir a nuestra manera y a no reconocer nuestra profunda necesidad del Señor. El dinero tiene un poder además seductor que atrapa a mucha gente. El dinero tiene un poder adictivo. Cuanto más tengo, más quiero. Y no solo eso, sino que tiene un poder también engañador, porque poca gente reconoce que tiene un problema con el dinero. Ahora en Navidad, con tantos sorteos de lotería, pregúntale a la gente si tendría algún problema en que le toque el dinero. ¿Quién te va a decir que va a suponerle un problema que le toque el gordo de la Navidad? Eso sí que sería raro, ¿verdad? El dinero tiene un poder sutil y engañador que te impide ver el peligro que supone para tu alma. Además, el dinero tiene también un poder divisivo. Si no, mira cuántas familias han acabado peleadas y divididas por el reparto de una herencia sustanciosa. El dinero además se vuelve posesivo y te esclaviza el corazón a una vida materialista. Comenzamos a evaluar y a clasificar a las personas por lo que tienes. Tanto tienes, tanto vales. ¿Cuál es tu nivel económico? ¿Cuánto ganas? Todo pasa por el filtro del dinero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? El dinero cambia nuestra forma de ser y nos volvemos incluso selectivos en nuestras relaciones con las personas. Si tengo dinero, solamente me relaciono con los que tienen cierto nivel económico, ¿no? ¿Os habéis visto estos clubes donde para entrar tienes que tener un cierto estatus económico? No se permite la entrada a personas que no tengan X dinero. O por el contrario, busco relacionarme con personas que no tengan tanto como yo porque así yo me siento superior. O si no tengo dinero, puedo también querer solamente relacionarme con personas con dinero para poder alcanzar ese estatus. Somos selectivos en nuestras relaciones en base al dinero y toda nuestra vida comienza a girar en torno al Dios dinero. Y el dinero acaba por poseer nuestro corazón de tal modo que nos vuelve insensible a la necesidad del otro. Somos muy rápidos para satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos
y muy lentos para acudir a suplir la necesidad de mi prójimo. Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esa es la advertencia del Señor con respecto al tema del dinero. Y para ilustrarlo, Jesús lo hace con esta imagen. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta es una expresión que ha causado mucha extrañeza a algunos, ¿no? Y he escuchado muchas raras interpretaciones de este versículo, ¿no? Algunos que dicen que Jesús se estaba refiriendo a este ojo de la aguja más bien a una puerta antigua que había en la ciudad de Jerusalén, que era muy baja y muy estrecha, por la que solamente los camellos podían pasar si lo hacían agachados y dejando su carga. Por lo tanto, esto es una imagen que nos indica la necesidad de abandonar nuestras cargas ante el Señor y entrar humillados delante de Él, ¿no? Os digo que esto es un mito, ¿no? No sé, ¿habéis escuchado esta interpretación? Yo he estado en Jerusalén y esta puerta de la aguja no existe, ni hay ninguna evidencia histórica de una puerta así, ¿no? Otros dicen también que la palabra camello, que en el original es camelos, se parece mucho a otra que es camilo, solamente cambia una vocal que significa soga, ¿no? Así que quizá el Señor estaba empleando aquí la imagen de tratar de enhebrar una soga por el ojo de una aguja, ¿no? Pero tampoco hay evidencia en los manuscritos más antiguos de que fuese esta palabra la que se usase, ¿no? Yo personalmente pienso que lo que Jesús quiso decir es lo que dijo, ni más ni menos. Tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja, así de difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. El Señor está usando esta hipérbole para mostrarnos la dificultad y el peligro que supone las riquezas para la entrada al reino de los cielos. De hecho, el mismo apóstol Pablo también lo expresa, este peligro, ¿no? En 1 de Timoteo 6, 9 al 10, fijaos, él dice, porque los que quieren enriquecerse, los que buscan hacerse ricos, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fijaos, incluso algunos que profesaron la fe por causa del dinero, por causa de poner su corazón en la riqueza, acabaron extraviándose de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, hermano, si no eres rico, podemos darle gracias a Dios. Si tenemos lo suficiente para vivir, seamos agradecidos con el Señor, porque quizá Él no nos ha concedido esa grande riqueza y que ninguno aquí seamos millonarios precisamente como una medida de gracia, para librarnos de la tentación del poder del dinero y de que pongamos nuestra confianza en las riquezas. Aquí sí que seamos agradecidos con el Señor en ese sentido. Ahora fijaos, los discípulos están sorprendidos por las palabras de Jesús, a tal punto que ellos, que sin ser ricos, porque eran personas sencillas, llegan a preguntarse, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá librarse de ese deseo por enriquecerse? Y fijaos lo que el Señor le dice. Jesús le mira y le dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué declaración tan esperanzadora. Si fuera por nosotros mismos, nuestro corazón iría tras los ídolos, tras las riquezas y muchas otras cosas. Pero tenemos una esperanza de que a pesar de nuestro corazón caído, nuestro corazón idólatra, Jesús nos dice que hay solución, hay esperanza para nosotros. Dios tiene poder para transformarlo. Lo que es imposible para el hombre, nosotros no podemos cambiar nuestro corazón pecador. Jesús nos está diciendo que Dios puede hacer ese milagro en ti y en mí. Él tiene poder para cambiar un corazón idólatra en un corazón sensible a Él, un corazón que le ame. Fijaos la escritura, ¿os acordáis de Zaqueo? Un hombre rico, ¿verdad? Era publicano. Un hombre que además se había enriquecido abusando de su prójimo, ¿no? Cobrando de más de los impuestos, cuyo corazón estaba preso por el dinero y que tuvo un encuentro con Jesús. Dios pudo transformar ese corazón idólatra y atrapado por el dinero y convertirlo en un corazón generoso y entregado al Señor. Y fijaos lo que Jesús le dijo a este hombre, porque él dijo,
que iba a posar en su casa, ¿no? Y ese encuentro con Jesús transformó su vida. Y Zaqueo, cuando su corazón fue transformado, dijo: la mitad de mi dinero lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo por cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Un corazón idólatra, por el poder de Dios, transformado en un corazón generoso y que amaba al Señor. Así que si tienes un problema con el dinero, si tu corazón está atrapado en esa tentación, hermano, hay esperanza para ti. Clama al Señor, clama a aquel que tiene poder para cambiar tu corazón y para que te libre de ese ídolo, para que transforme tu corazón y para que puedas tener amplia entrada en el reino de los cielos. Pedro y el resto de los discípulos habían sido testigos de cómo ese hombre rico, ese joven rico, se fue triste. Y Pedro seguía asombrado por las palabras de Jesús. Así que Pedro comienza a darle vueltas en su cabeza y darle vueltas y darle vueltas. Y sabéis que Pedro era el que primero hablaba, ¿no? Quizá casi en nombre de los discípulos, pero era el más impulsivo. Entonces, justo cuando el Señor le ha terminado de dar esta enseñanza acerca del peligro de las riquezas, de poner nuestra confianza en la riqueza, Pedro comenzó a decirle al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Curioso, ¿verdad? Sabéis que Marcos escribe el Evangelio por el testimonio de Pedro, hace de secretario de Pedro, que fue el que le fue relatando todos estos encuentros. Y quizás Pedro en este caso quiso dejar ciertas cosas fuera. Pero fijaos cómo Mateo recoge un detalle adicional. Y allí dice, en este mismo pasaje paralelo, que Pedro le responde y dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro está buscando también lo suyo. Bueno, vale, lo de los ricos, pero nosotros te hemos seguido, Señor. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Su mentalidad es muy pragmática, ¿verdad? Pedro está haciendo sus cálculos y todavía está poniendo de manifiesto un corazón interesado. No solo su corazón, seguramente él hablaría por boca de todos los discípulos. Y le está preguntando a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué compensación vamos a tener nosotros? Y fijaos, a mí me sorprende la respuesta de Jesús, porque él no reprende directamente a Pedro en esta ocasión, sino que aprovecha la pregunta para enseñarles que seguirle a él sí que tiene su recompensa. Seguir al Señor Jesús tiene su recompensa. El Señor le dice en el versículo 29: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos serán postreros y los postreros primero. Mirad, Jesús está prometiendo cosas para el siglo venidero, está prometiendo una entrada en su reino, pero también hay una promesa para esta vida aquí y ahora. Jesús ha dejado claro en la conversación que ha mantenido con el joven rico que él no acepta un corazón dividido entre el dinero y él. Pero estos versículos, fijaos que están haciendo extensiva esta exclusividad no solamente al tema del dinero, sino también con la familia. Padre, madre, hijos, hijas, y también con los bienes inmuebles, casas, tierras. El llamado de Jesús es un llamado radical. Él no admite competencia con ninguna otra cosa, ya sea el dinero, pero ninguna otra cosa. Es una entrega total a Él. Pero fijaos, Jesús promete a cambio bendiciones, no solamente para el siglo venidero, sino para este tiempo también. Ahora es verdad que este es uno de los versículos favoritos para los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Y en alguna ocasión he escuchado una predicación, ¿no?, usando este versículo, donde te invitan a que ofrendes todo tu dinero a la iglesia porque el Señor ha prometido que te lo va a multiplicar por 100, ¿no? Y además de esa manera exacta, tú das 1 euro a la iglesia y vas a tener 100 euros del Señor por algún medio que Él te dará, ¿no? Y si vendes tu casa y te la dan, el Señor te va a dar 100 casas, ¿no? Y de esa manera animan a que todos los miembros de la iglesia pues se deshagan de sus bienes, ¿no? Esto es como algunos interpretan este versículo. Ahora, ¿es eso lo que Jesús está diciendo aquí? ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Fijaos, leamos de nuevo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijo, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo,
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Fijaos que esta parte se la suelen saltar los que interpretan de esa manera el pasaje, ¿no? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Creo que lo que Jesús está diciendo es que cuando lo abandonamos todo por causa de Él, por amor a Él y por causa del Evangelio, ahora venimos a formar parte de una nueva familia, la familia de la fe. Y aunque en muchas ocasiones, por causa de la fe, vamos a encontrar oposiciones y rechazo por parte incluso de nuestra familia, o por causa de nuestra fe vamos a ser privados de nuestras casas o de nuestras tierras, ahora la compensación que vamos a tener va a ser mucho mayor en esta nueva familia de la fe. El formar parte de esta familia de la fe va a compensar con mucho esa posible pérdida que hayamos tenido. Yo creo que esta ha sido la experiencia de muchos de nosotros, incluso muchos misioneros. Yo creo que de una manera práctica han tenido que abandonar quizás familias para ir a predicar el Evangelio, o incluso abandonar sus propios bienes o deshacerse de su dinero por causa del Evangelio. Sin embargo, en la familia de la fe han encontrado bendición, han sido recibidos en otras casas, han sido recibidos por hermanos, han sido recibidos en iglesias donde se han sentido como parte de una familia. Y a cualquier sitio al que vayan a lo largo de todo el mundo, vas a encontrar una familia de la fe en la que te vas a sentir como en casa. Esa ha sido mi experiencia a veces incluso cuando he viajado a otros países de otro habla y te encuentras con creyentes, ¿no? Y de repente te das cuenta que sí, estás lejos de tu familia, pero has encontrado otra familia con la que te sientes tan a gusto como tu familia. Es la familia de la fe con la cual compartes a un mismo Señor. Así que muchas veces el renunciar a tu casa, incluso a tu familia, por causa del Evangelio, esa promesa se cumple del Señor. Hay una nueva familia en la que te compensa el Señor con creces esa posible pérdida que tú hayas tenido. Incluso muchas veces, aunque no sea una compensación material, creo que este pasaje nos está hablando de que esa comunión con el Señor, esa intimidad que ahora tenemos con Él, porque formamos parte de Él, va a compensar con creces la posible pérdida que hayamos tenido de padre, madre, hijos, hijas, etcétera. Todo lo que el Señor nos dice. Aunque sí que es verdad que el Señor nos advierte, ese pack de bendición incluye también las persecuciones. De la misma manera que el Señor fue perseguido, nosotros como discípulos también vamos a ser perseguidos. ¿Y sabéis por qué está incluido en ese pack de la bendición? Porque creo que aún las persecuciones son una bendición del Señor. Como dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aún las persecuciones son una bendición porque cuando somos perseguidos por seguir a Cristo y por causa del Evangelio, esta es una confirmación de que somos de Él. Somos verdaderos creyentes, somos suyos y vamos a gozar de una eternidad en su presencia. Fijaos, este versículo termina diciendo, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, ¿no? Y cuando leía este versículo me descuadraba, digo, ¿qué viene esta frase? ¿Qué está queriendo decir el Señor con esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ha dicho hasta ahora? Pues fijaos, creo que tiene mucho que ver, porque esta frase también es dicha por Jesús en una parábola que aparece en el capítulo 20 de Mateo, la de los obreros de la viña. Y el Señor, recordáis esta parábola en la que Él nos habla acerca del reino de los cielos y lo compara con un señor que tiene una viña al que va llamando a trabajar a distintos obreros. Pero a uno lo llamó muy temprano en la mañana, a las 9, luego a otro lo llamó a las 12 de la mañana, a otro lo llama a las 3 de la tarde y finalmente unos pocos más lo llamó a las 5 de la tarde a trabajar. Cuando llega al final del día, el Señor comienza a dar la retribución a cada uno, un denario, y comienza con los que llegaron a las 5 de la tarde y les da un denario. Claro, los que empezaron desde las 9 de la mañana dicen, bueno, si a los de las 5 les dio un denario, yo espero más, ¿no? Sin embargo, el Señor fue dando un denario a cada uno de ellos, ¿no? Y en ese contexto, ante el descontento de los primeros que habían estado trabajando desde primera hora de la mañana, el Señor dice esta frase. Dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que fijaos, creo que aquí lo que Jesús nos quiere enseñar en este pasaje es que
Nuestra posición en el reino de los cielos no tiene que ver con cuánto hayamos dejado o sacrificado por seguirle a Él. Él promete recompensarnos y traernos bendición, pero nuestra posición en el reino de los cielos es algo que solamente es concedido por el Padre y es algo que se recibe por pura gracia. No es el pago a ningún mérito. Lo que hayas dejado por causa del Evangelio no es un mérito para medir tu escalafón que tendrás en el reino de los cielos. Así que lo que Jesús nos quiere enseñar este pasaje es eso, que nuestra posición en el reino de los cielos no tiene que ver con cuánto hayamos dejado o sacrificado por seguirle a Él. Lo que recibimos, lo recibimos por pura gracia, por su amor. Es cierto que el Señor ha prometido una recompensa por seguirle a Él, pero Él nos va a compensar con creces. No podemos a Él exigirle ni reclamarle nada, porque la salvación y nuestra entrada al reino es algo que hemos recibido por pura gracia. Y Él es el Señor de todo, y Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Nuestra entrada al reino no es el pago por nuestro sacrificio, sino que es el regalo que hemos recibido por el sacrificio de otro. El sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz a favor nuestro. Hermanos, se acaba el año, el sorteo de Navidad ya ha pasado, aunque ahora viene la lotería del niño. Y mi deseo para todos nosotros en este nuevo año que entra, no es que os toque la lotería del niño, sino que mi deseo para cada uno de vosotros es que este año nuevo que entra podamos redescubrir a Jesús como nuestro mayor tesoro. Ese es mi deseo para cada uno de vosotros, que renovemos nuestro compromiso como discípulos suyos. ¿Hay algún área en tu vida a la que renunciar por causa de Cristo? Quizá algún pecado oculto que debas abandonar, algún ídolo que derribar. ¿Tienes problema con el dinero? ¿Tienes problema con algún otro aspecto de tu vida? Entrégalo al Señor. Es posible que quizás estés cansado de luchar porque quizás lo has estado intentando en tus propias fuerzas. Pero recuerda esas palabras de Jesús. Lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios, así que ponte delante de Él, pongámonos delante de Él, confesemos nuestro pecado y pidámosle que Él nos dé poder para entregarnos de manera completa a Él. Como el Señor habla en este pasaje, entregarnos a Él toda nuestra vida. Porque una cosa es segura, Él merece la pena. Él merece la pena. Vamos a orar. Señor, queremos venir delante de ti ahora que estamos terminando este año. Y Señor, en este pasaje, gracias porque tú nos hablas de manera muy clara acerca de lo radical que es el llamado a ser discípulos tuyos y la entrega total de nuestra vida a ti, Señor. Y queremos ponernos delante de ti. Examina nuestro corazón para ver si hay ídolos, si hay áreas de nuestra vida que aún queremos reservarnos para nosotros, que aún queremos tenerlas, atesorarlas y que las amamos más que a ti. Y Señor, queremos rogarte que, como tú en tu palabra nos has dicho, para nosotros es imposible transformar nuestro propio corazón, pero tú puedes hacerlo. Señor, te pedimos que tú obres por tu Espíritu para quebrar lo que haya que quebrar, para que podamos abandonar cualquier pecado, cualquier ídolo en nuestro corazón, ya sea el dinero, pero hay tantas cosas que acabamos convirtiendo en ídolos. Y Señor, te pedimos que tú quebrantes nuestros corazones, que nos humilles delante de ti y que este año que comienza sea un año de un deseo renovado de buscarte a ti, de buscar esa comunión íntima, de buscarte a ti por encima de todo, Señor. Te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, obres en esta iglesia. Queremos ser discípulos fieles, Señor, discípulos comprometidos contigo y comprometidos con el Evangelio. Y Señor, ten cuidado de cada uno de nosotros en este tiempo. Úsanos, Señor, también en medio de familiares, amigos que aún no te conocen y que podamos ser también instrumentos de luz para traer salvación. Aún los corazones más duros y más quebrantados, Señor, tú los puedes ablandar y lo has mostrado y lo sigues mostrando. Señor, bendícenos y guárdanos en este día. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.